Hey compadritos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Osnar Online. Empezamos este año 2025 arrancando con este videito que ha estado de cierta manera retrasado por el mismo hecho de que usualmente siempre lo hago a la primera semana de enero, pues no. Sin embargo, para no perder la costumbre y pues obviamente ya saben que estos videitos son siempre anuales desde el año 2023, 2024 y este año 2025 también no puede faltar esta clase de videitos. Recuerden que este videito está enfocado más que todo en un análisis de lo que nos espera este año 2025, qué es lo que las novedades entre comillas y por qué no algún hipótesis y algún spoiler que también podríamos esperar aquí en la W roja, en el tío Websen. Y recuerden que pues obviamente estamos hablando exclusivamente del tío Global Mu Online, el oficial como quieras decirlo. Así que sin más preámbulos, comienza intro. Y bueno compadritos, ahora sí, comencemos con el video, pero antes quiero hacer un paréntesis, agradecerles a todos ustedes por seguirme en mis otras redes sociales como en Kick, que hemos tenido un crecimiento exponencial, al igual la plataforma de TikTok, que parece ser que cada día subimos como la espuma. Agradecerles a todos ustedes y obviamente también invitarles a que pueden visitar mis otras redes sociales para obviamente bajar la pepita, porque estamos haciendo constantemente directos y contenido. Obviamente que el canal de Osnar Online se va a enfocar exclusivamente en lo que es en GMO del Global Moonlight que nos da el tío Websen, y obviamente de vez en cuando tal vez hablemos un poco en mi servidor, cosa que no lo hago tanto, lo voy a hacer más que todo en el canal que ya saben de Mu Hotstyle, que se tiene su propio contenido. Así que mucha cháchara, ya solté mi cherry y pues obviamente nos vamos a enfocar en este año 2025. ¿Qué nos espera este año 2025 en Mu Online? Como ustedes saben que es muy fácil obviamente describir las cosas que va a pasar en el Mu, por la misma razón de que el Mu Corea actualmente sigue funcionando con normalidad. Como ustedes saben, nosotros estamos jugando el Websen de International y pues obviamente parcialmente está retrasado por un año, entre comillas, de lo que es el servidor coreano. Recuerden que el Websen Internacional depende muchísimo de las actualizaciones y avances que se haga en el Websen coreano, y obviamente también nos podemos spoilear entre comillas, no solamente con los servidores privados, porque obviamente los servidores privados también seguían muchísimo de lo que pasa obviamente en el Mu Corea, sino también puedes buscarlo en Google, Websen coreano, y ahí te va a adelantar varios eventitos que se vienen. Ustedes saben que para este año 2025 no ha soltado una información precisa Websen qué es lo que va a diferenciarse de las actualizaciones del Websen coreano, a diferencia del año pasado que sí nos comentó de que estarían enfocados en adelantar muchísimo el tema de su contenido. Y por eso mismo me sorprende muchísimo, porque este año 2025 arrancamos ya con un speed server hace muy poco, creo que en quincena de enero. Comenzamos el speed server del año, algo que de verdad usualmente se hacía en abril, se hacía en mayo, pero bueno, lo hicieron a inicios de este 2025, lo cual pues obviamente están pisando mucho el acelerador para estar a la par, entre comillas, del servidor coreano, y obviamente también de cierta manera no competir, porque es el juego original, obviamente estar a la par también de otros servidores privados que obviamente están pues obviamente en temas de contenido mucho más adelantado. Recuerden que en este speed server ya tenemos la llegada de la parte 2 de la Season 19. Recuerden que el año pasado tuvimos la Season 19 con el renoval de la Grow Lancer, lo cual ha sido un personaje muy bien recibido, creo que lo merecía muchísimo estar en boca a boca y que otros jugadores también lo sepan aprovechar, pero ahora le toca nada más y nada menos que al Dark Lord, lo cual ha sido un atino muy perfecto, la verdad. Un personaje icónico de la franquicia sería el Dark Lord, porque por obvias razones es de los primeros personajes especiales que ha tenido pues obviamente el juego, ¿no? Y creo que se merece muy bien ese renoval, ¿no? Aunque hay que acotar en esta cosita, porque actualmente levelear en Moonlight es muy pero muy complicado, en el contexto de que ahora mismo el max level es 1650 y por lo visto hasta el momento en Websen no ha habido una rescala de leveleo, ni tampoco de ítems ni nada por el estilo. Hay ciertos ítems que ya prácticamente
quedaron desvaluados. En algunas ocasiones incluso ya también los personajes icónicos ya se le ha presentado nuevos ítems, como por ejemplo el Darklord ahora tiene su propio escudo root, al igual la Growl Lancer, y ya no dependen de cierta manera tanto de los ítems de Socket. ¿En qué quedarán los ítems de Socket? Eso también es una pregunta que veremos si Websen va a hacer algo al respecto o quedará simplemente como ítems pues obviamente de recuerdo, pues, ¿no? En que algunos también van a decir, no, pero Osnar, la verdad es que los ítems de Socket siempre se va a utilizar tanto para el PvP o no PvP. Bueno, yo siento que pues podría utilizarse para algo más quizás, pero eso ya es opinión tuya. Recuerden que actualmente el servidor de GMO, el Websen Internacional, ya pues estamos entrando obviamente a la parte 2, pero lo más seguro es que también tengamos otros 2 speed server más, y por qué no un nuevo reino. Por ahí se estuvo hablando de un rematch que tal vez se podría unir Arcadia con Freesay, no se sabe, la verdad fue un rumor muy fuerte el año pasado a inicios de octubre, lo cual yo lo veo verde. La verdad, Freesay y Arcadia ya han tenido pues obviamente su público y obviamente su propio mercado que se maneja tranquilamente sin problema alguno. Por ahí también estaba hablando de Idalir, de que podría unirse a los nuevos servidores entre comillas nuevos como Nidavellir y los demás, pero lo veo poco probable porque hemos visto un crecimiento exponencial en el servidor de Idalir, lo cual me sorprende mucho, y que pues obviamente ahí están viendo en sus pantallas mi personaje de Vaguito, que lo sacamos el speed anterior, que pues obviamente cuando salió el nuevo reino de Idalir, ahí en esa fecha de agosto y septiembre, por ahí más o menos salió el nuevo reino de Idalir, y posiblemente salga un nuevo reino más. La verdad que no nos sorprendería muchísimo, pero obviamente el nuevo reino también tendrá muchos más channels. El tema PvP me imagino que lo retrasarán al igual que lo hicieron con Idalir, no lo sé, todavía es muy temprano, pero son algunas hipótesis que podríamos sacar para este año 2025. Obviamente que para este año 2025 sí o sí tendremos información de la llegada de la Season 20, papus. Como ustedes saben, la Season 20 está a la vuelta de la esquina. Prácticamente los servidores coreanos ya cuentan con la Season 20. Ni que mencionar de los servidores privados que también obviamente ya están por actualizarse a la Season 20. A uno que otro ya lo tiene actualizado, pero obviamente los mejores servidores privados siempre se mantienen un poquito a la espera de que salga bien configurado la Season 20, pues, ¿no? Entonces, ya hablando de eso, recuerden que para este año 2025 tendremos la llegada del nuevo personaje Alchemist, lo cual es un personaje que también se va a sumar a las filas de Moonlight, y el max level será hasta 1700. No me quiero olvidar también del nuevo set de legado que va a llegar. No recuerdo exactamente el nuevo set de legado, pero me imagino que se llama Legendary, porque ya tuvimos este set hace muy poco, el Lighting, que se ve interesante. Ahora vendría un set mucho más potente y un agregado adicional de damage. No lo sé, tendría que investigar un poco más respecto a lo que viene de la Season 20, y no se preocupen que aquí también estaremos haciendo unos videitos spoilers sobre esta nueva temporada. Otra cosa también es lo más probable, no sé si en este año les alcanzará para soltar la temporada 20 parte 2, perdón, sí, la 20 parte 2, lo cual lo más seguro que en octubre o en noviembre en un coreano ya tendrán esa parte 2, y mucho se especula el renoval del Dark Wizard, aunque algunas mejoras no lo sé, habría que estar muy al pendiente porque este personaje es también un icónico de la franquicia de Mu Online, prácticamente es el primer personaje del juego. Y pues en la temporada, si no recuerdo bien, en la temporada 11 o en la temporada 10 tuvo de cierta manera un renoval con los nuevos skill roots que se han añadido, pues, ¿no? Como serían los Meteoric Storm y Meteoric Strike. Pero eso no basta, también pues está sonando muchísimo que en la 20 parte 2 también el maguito ya cuente con su propio escudo root, y también así como cuenta como el Soul Barrier, también va a tener un Soul Barrier pero de elemental. Así que habría que estar muy al tanto de cómo podríamos aprovechar al 100% del personaje, porque normalmente el Dark Wizard se utiliza para un personaje de cierta manera support del nivel 1 hasta nivel mid, como un personaje de agilidad. Y si tienes Punish, que usualmente eso abunda muchísimo en servidores antiguos como Helheim, Midgard, ¿no? Alfheim, que ya cuentan con muchos pues no, pentagramas Punish,
sería lo ideal ver cómo se va desarrollando este personaje. Ojo, que esto solamente es una teoría, es una hipótesis por ahí de que podría llegar en la Season 20 parte 2. Sin embargo, ya saben que en la Season 20 ya está confirmadísimo el tema de la llegada del Alchemist, y como les dije, probablemente esté haciendo un video. También cabe recalcar que en GMO ahorita estamos contando con la parte 2 ya de la Season 20, pero cabe resaltar que todavía falta el episodio 3 de la parte 2, en el cual llegaría el nuevo Guardian Leviatán, y también la nueva interfaz que tiene el juego, que ya ahí les estoy mostrando en imágenes. Esta nueva interfaz que va a ayudar muchísimo al avance, al avance de querer, por ejemplo, huntear tus bosses, de eventos y todo lo demás, a diferencia de temporadas antiguas que teníamos que usar de cierta manera un poquito más arcaico, anotar a qué hora sale este evento y todo lo demás, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, chicos, este Season 20 que se viene también para el servidor del GMO, esperemos que no se alargue muchísimo. Así que si están adelantando este speed server en enero, lo más seguro que para tal vez para julio o agosto tengamos otro speed server, y obviamente con la llegada de la Season 20. Pero dime tú, compás, ¿qué te ha parecido hasta ahora el Mu Online en este año 2025? Arrancamos arrancamos un poco con la monotonía por el tema del level. Me hubiera gustado que tal vez, quizás, no sé, haga un rescaleo de level, no lo sé. Me gustaría leerte en la caja de comentarios qué opinas, qué nos espera para este año 2025 Mu Online, qué avances o incluso qué cositas nos podría sorprender la compañía de la W Roja. Así que bueno, compás, espero que te haya gustado este video, este pequeño videito reseña de este año 2025, de lo que se viene para para el servidor de Mu Online GMO website. Y pues estaré atento a tu comentario, no olvides suscribirte para ver más videos, así como también déjame el sabrosito like, que créeme que eso me ayuda mucho a crecer en el canal, en la plataforma YouTube. Sin más preámbulos, nos vemos hasta otro próximo video. Chao.